Abra su Biblia. Libro de Esther. Yo no me acuerdo en todos estos años de ministerio de haber predicado un mensaje en ese libro. Esther, capítulo 4. Pero Dios sabe todas las cosas, ¿no? Esther, capítulo 4. Para quien no sabe, el libro de Esther es antes del libro de Job. Esther capítulo 4 a partir del versículo 15. Esther capítulo 4 a partir del versículo 15. Quien encontró diga amén. Quien no, misericordia, misericordia. ¿Ok? ¿Acharon ahí? ¿Todos? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Esther le envió a Mardoqueo esa respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman y beban. Ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey para que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés en este momento llenando este lugar de presencia. Que tu palabra llegue, Señor, a cada corazón. Que tú uses, Señor, mi vida como herramienta en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amados, Dios es Dios de diseños, de proyectos. Dios nunca hace algo sin saber lo que va a hacer después. Como Dios es tremendo, ¿no? Dios es Dios de proyectos, de diseños, organización. Y Dios nunca hace algo sin saber lo que va a hacer después. Cuando nosotros empezamos a mirar la historia de Esther, nosotros nos sorprendemos con cómo se desarrolló todo ese escenario que el libro apunta. Entendamos primeramente el contexto histórico del libro de Esther. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio persa. Acordémonos, Babilonia invade Jerusalén, destruye el templo, los muros, lleva al pueblo cautivo. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Los persas toman Babilonia. Babilonia tomó Jerusalén y los persas toman Babilonia. Y ahora el pueblo de Israel, que antes era esclavo de los babilónicos, ahora son esclavos de los persas. Muy bien. La capital del imperio persa era la ciudad de Susa. Ahí fue el escenario a donde todo pasó. El gobernador del imperio persa era el rey Asuero. Y el rey Asuero también era conocido como Jerjes. ¿Alguien acá escuchó hablar de Jerjes algún día en su vida? En la escuela, ¿no? Entonces el rey Asuero era el mismo rey Jerjes. Y tremendo, ¿no? La historia manifestando así en la Biblia. ¿Y ahí qué pasa? Ese rey tenía una esposa. De hecho tenía varias esposas. Y una de ellas era la reina Vasti. Y en determinado día,
decide hacer una fiesta. 7 días de fiesta. Una cosa así impresionante, ¿no? Cosa del rey. 7 días de fiesta, imaginaos. Allá me imagino, por el 5º o 6º día, cuando el corazón del rey ya estaba, ya no conseguía hablar con tanta clareza como en el comienzo, se le ocurrió una pésima idea: que la reina Vasti viniera con su corona a desfilar delante de sus invitados para que la gente viera cómo ella era bella. Ahora, yo empecé a investigar lo que significaba Vasti, o Vasti. Significaba la deseada, la hermosa. Ahora, imagínate eso. Vasti era considerada hermosa. Ahora, dice la Biblia que Esther era más bella que Vasti. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora, qué tremendo eso. Pero había, en el contexto histórico, había una persona que funcionaba como el primer ministro del reino, que era ¿quién? Un hombre llamado Amán. Muy bien. Só que había un detalle. El detalle, ¿cuál era? Que Amán odiaba a los judíos. Y empezó a intentar un plan para destruir al pueblo judío. El pueblo judío literal estaba. El odio y nutría a Amán por él. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ya mirando allá adelante lo que iba a pasar, pensando, ¿qué hace? En ese día en que el rey estaba totalmente, había sacado el pie del piso, ¿no? ¿La reina qué hace? No voy. El rey quiere que yo vaya con la corona a desfilar, pero eso no es una cosa digna de reina. No voy. Y no fue. ¿Y por qué no fue? El rey se enojó mucho. Y cuando se enoja el rey, ¿qué pasa? Mandó consultar los sabios del rey, los entendidos en ley, los abogados. Y ella fue destituida, gracias. Destituida de su cargo de reina. Ya no era más reina, ya no podía más entrar en la presencia del rey. ¿Y quién Dios organizó para poner en su lugar? Esther. ¿Qué era quién? Judía. Mira cómo Dios empieza a organizar todo el escenario para que la cosa se organice. Y así como Amán, ojo, eso es una historia interesante, porque tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque así como Amán odiaba al pueblo judío, yo les quiero decir algo: el diablo odia el pueblo de Dios. El diablo odia. Ahora, son las palabras, ¿saben que estas son palabras heterotónicas? La misma palabra que se tiene en portugués, con la única diferencia con la acentuación en otras sílabas. Siempre me clavo en ellas. En lugar de decir cerebro, yo digo cerebro, no hay forma. Yo me olvidé que tenía que estar hablando. Bueno, ahora no lo digo. Entonces, ¿qué pasó? Dios ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, de la misma manera que Amán odiaba, nutría odio por el pueblo de Israel, el diablo nutría odio por el pueblo de Dios. El diablo odia a los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque como el diablo no puede con Dios, como el diablo no consigue hacerle frente a Dios, ¿qué hace? Ataca a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque cuando la iglesia es atacada y el cristiano es destrozado, destruido, Dios no puede ejercer el gobierno de él a través de la iglesia. ¿Me explico? O sea, Dios nos eligió para que a través de nosotros pudiera gobernar sobre la faz de la tierra. Pero si la iglesia es
destruida, no hay cómo. Entonces el diablo, como no puede con Dios, ¿a quién ataca? A la iglesia. Pero ahí se equivoca. ¿Por qué? Porque la iglesia, querido, cuanto más se ataca, más crece. Esa es la verdad. Andar allá del Oriente Medio, ver lo que está pasando. Cuando termine todo eso, usted piensa que la iglesia va a estar mucho mayor do que cuando empezó la persecución. Seguro, la iglesia va a estar mucho más grande do que cuando empezó todo eso. Porque así funciona. Se multiplica, es el poder de Dios. Y amados, el diablo quiere de alguna manera destruir tu vida. Pero Dios, en su tremenda misericordia, ya está trabajando para impedir que eso pase. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Como el diablo se dio cuenta que no iba a poder destruir la iglesia, vamos a hablar la verdad, el diablo tampoco tonto es, ¿eh? Como él se dio cuenta que no iba a poder destruir la iglesia, cambió la estrategia. ¿Y sabe qué pasó a hacer? Ahora, en vez de intentar destruirla, pasó a trabajar para distraerla. Parecido pero diferente. Al revés de intentar destruir la iglesia, pasa a querer distraerla. Porque una iglesia distraída con programaciones, con problemas de relación entre hermanos, distraída con atender sus propias necesidades, termina olvidándose de su misión principal, que es el reino de Dios. Entonces el diablo empieza a tratar de ¿qué? De distraer la iglesia. De que un hermano quede peleado con el otro, de que el hermano quede enojado. ¿Qué pasa? La iglesia empieza a distraerse, a perder el blanco. La iglesia a veces empieza a irse por la rama. Empieza a distraer la iglesia. Y no podemos estar distraídos. Tenemos que estar apuntados al blanco. ¿Cuál es el blanco nuestro? Establecer el reino de Dios en la tierra. No podemos nos distraer por esas cosas. El libro de Esther trae grandes revelaciones que sirven para nuestras vidas también. Vamos a ver. Primera gran revelación que trae el libro de Esther es que Dios levantó a Esther en el justo momento. Había una reina, se llamaba Vasti, ya lo dije. Poco y nada se sabe acerca de ella, a no ser dos cosas. Uno, que no creía en Dios. Entonces, como ella no creía en Dios, no servía mucho para Dios. Como ella no conocía el rey de Israel, no le tenía mucho servicio. Entonces Dios necesitó cambiarla. Y la segunda cosa es que ella se negó a desfilar para el rey. El pueblo no sabía de la intención de Amán, pero Dios sí. Y por esa razón, Dios baja a Vasti y levanta a Esther. Esther fue levantada en el justo momento para que intercediera junto al rey por el pueblo. Esther fue levantada para hacer diferencia, así como tú y yo. Esther no fue levantada simplemente para ocupar el lugar. Esther fue levantada con un propósito. Y Dios te levantó con un propósito. Hacer diferencia en el mundo que estás. Mire para quien está a su lado y diga: Dios te ha levantado con un propósito. Dios te ha levantado con un propósito. Vos no estás aquí porque estás a paseo. No, vos estás aquí por una razón. Dios te levantó para hacer diferencia en el mundo que estás. Dios no te ha levantado para hacer uno más. Mire para quien está a su lado y diga: Dios no te ha levantado para hacer uno más. Dios no te ha levantado para hacer uno más. Dios te ha levantado para hacer diferencia. Dios te ha levantado para algo nuevo. Y Esther fue levantada para hacer diferencia en su mundo. Dios está buscando personas que estén dispuestas a hacer la diferencia, así como hizo Esther. Y no aparecerse con el mundo,
y a no aceptar lo que el mundo quiere imponer. Dios quiere personas que estén realmente dispuestas a decir: no quiero contaminarme, no quiero hacer lo que hacen todos, no quiero vivir como viven todos, yo quiero vivir como Dios me marca que yo tengo que vivir, como dice la palabra. Es decir, no basta. Esther fue levantada para hacer diferencia en su tiempo. Vos, Dios te está levantando para hacer diferencia en su tiempo. La pregunta es: ¿estás haciendo diferencia? ¿Vos estás haciendo diferencia? ¿O estás haciendo igual que los demás? Las personas ven Jesús en tu vida. Vos estás transformando el ambiente en que estás. Vos estás transformando la geografía en que estás ubicado. Tu barrio, tu trabajo, tu escuela. Vos estás transformando. Dios te levantó con un propósito. No permita que ese propósito se pierda. Hermanos, yo les quiero decir algo. Esta semana nosotros vivimos mucha guerra, mucha lucha. Yo hice una convocatoria esa semana a la congregación. Ayer los hermanos vinieron y nosotros tuvimos un tiempo de una confrontación muy grande por parte de Dios hacia nosotros. Quien vino sabe lo que pasó. Y la palabra que el Señor soltó para nosotros como iglesia: y que no es más tiempo de poder estar apáticos. No podemos estar distraídos. Tenemos que estar focados en el blanco. Y más, tenemos que hacer diferencia en el mundo que estamos. Porque para eso nos llamó Dios, para hacer diferencia. Segunda cosa, segunda revelación del libro de Esther, es que Esther tuvo que madurar en medio de la crisis. Hay que madurar. Mire para la persona a su lado y diga: hay que madurar. Mire para quien está a su lado y diga: hay que madurar. Hay que madurar. Esther, amados, Esther era la nena del tío, del primo. Ella era prima de Mardoqueo. Y él la crió como hija, porque ella era órfana de padre y madre. Y él la educa. Ahí sabe qué pasa. Todo lo que Esther necesitaba, Mardoqueo, su primo, le daba. Y ella era extremadamente dependiente de él. Hasta el momento que, ¿a dónde Dios la puso? Adentro del palacio del hombre más poderoso del mundo, que era Jerjes. ¿Sabe qué pasó con él? Tuvo que madurar sobre la marcha. No tuvo tiempo de hacer un curso de preparación, un seminario, nada. Tuvo que madurar ahí. ¿Por qué? Porque de repente ella se entera de la noticia de que Amán estaba trabajando para destruir el pueblo judío y que ella era la única posibilidad del pueblo. Imagínate, ella corriendo por adentro del palacio, tirando y dice: yo no puedo. Para el mundo que me quiere bajar. No tuvo tiempo. Ella fue levantada, ¿sabe para qué? Para llevar a los demás. Ella fue levantada para qué? Para realmente hacer diferencia, y ella tuvo que madurar en medio de la crisis. Ella debería actuar con sabiduría. Ella tuvo que madurar sí o sí. Eso nos revela que en el reino de Dios no hay lugar para inmadurez. Amados, en el reino de Dios no hay lugar para inmadurez. Dios está levantando gente para llevar a los débiles, a los más débiles, y no gente para ser llevado todo el tiempo. Amados, isso é muito sério. Dios está levantando una generación de gente, de guerreros, que está para llevar a los demás. Y
y no para ser llevado. Gente que se ofende por cualquier cosa, gente que está enojada por cualquier cosa. No hay lugar para inmadurez en el reino de Dios. Tenemos que saber, estamos en una guerra, a veces pasan cosas, pero estamos mirando al blanco que es Cristo. Todos nosotros nos amamos como hermanos en Cristo, somos unidos por la sangre de Jesús, pero a veces una cosa u otra pasa. Familia pasa eso, somos familia. Tenemos que actuar como gente madura. No podemos pasar la vida entera, porque no podemos estar llevando todo el tiempo gente, la misma persona. Tenemos que tener madurez para llevar a los demás. Es tiempo de crecer. Esther tuvo que crecer sobre la marcha. ¿Por qué? Porque ella tenía sobre sus hombros una responsabilidad. Y ella tuvo que llevar su pueblo y no ser llevada por su pueblo. Dios necesita de gente madura. ¿Y quién es el maduro? No es el presidente de Venezuela, porque no estoy hablando de él. El maduro es el que no se ofende por poca cosa ni por mucho, que sabe que lo que hace no lo hace para recibir reconocimiento de nadie, y sí de Dios. El maduro perdona antes de que lo pidan perdón. El maduro es el que busca servir y no espera ser servido. El maduro es aquel que no se exalta delante de los demás y que aguarda reconocimiento en Dios, y que lo va a hacer cuando decida hacerlo. El maduro es aquel que se dispone todo el tiempo. El maduro es el que se dispone, el que está dispuesto. No hay tiempo más para quedarnos actuando como niños. Y la palabra que el Señor nos marcó ayer es que tenemos que empezar a actuar como niños y no como maduros y no como niños. No podemos quedar todo el tiempo ahí. Tenemos que levantar. Si pasa algo, perdono. Ya está perdonado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó a mí. ¿Por qué yo no voy a perdonarlo? Mira que yo merecía, pero me perdonó. Me perdonó. ¿Por qué no voy a perdonar a los demás? Me voy a quedar haciendo, porque me ofendió. Pasa, perdón y chao, termina el problema. Me levanto, quita el polvillo, vamos. Cosa que pasa, y perdón sincero. No me quedo con la sangre en el ojo esperando la próxima para ¡tum! No. Perdón sincero. ¿Por qué? Porque yo sé que el amor es mucho más grande. Pero si damos espacio para la madurez en nuestro corazón, el diablo va siempre a poner el dedo en la herida y vamos a estar siempre sufriendo lo mismo y estancados. Porque cuando llega ese punto, cuando llega nuestro problema, desarmamos otra vez. Ahí tenemos que volver a construir todo otra vez. Cuando llega el punto, ¡pum! Ahora, si nosotros decidimos madurar, cuando el diablo toca el dedo en la herida, no, ya pasó. Siguen para adelante. Amados, no podemos perder tiempo con ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que está muriendo en ese exacto momento y se está yendo al infierno. Gandhi dijo algo muy interesante: si los cristianos creyeran realmente en lo que predican, se arrastrarían sobre libros para poder hacer lo que todo el mundo supiera. Y a veces nosotros, murió para el infierno. No tiene vuelta, amado. Tenemos que predicar. Y no podemos quedar perdiendo tiempo con otras cosas. Tenemos que realmente crecer. La Biblia habla de un crecimiento, que tenemos que ser como, crecer como varón. Estatura de varón perfecto, aprobado, castellano aprobado. Madurar, no podemos perder tiempo. Esther tuvo que madurar en una situación muy complicada, pero maduró, creció. Tenemos que entender que no podemos quedar haciendo carita de que tenemos que realmente
poner mi corazón en la obra para poder hacer lo que tengo que hacer. Tercera cosa, tercera revelación del texto, dice que Esther se entregó por completo al propósito de Dios sin temer por su propia vida. Y esa frase, cuando ella dice, si perezco, perezco. Esther no tenía más reservas. Si ella tuviera que morir, ella estaba dispuesta a morir, no había problema. Hermanos, había una ley que decía que la reina no podría presentarse delante del rey sin que fuera llamada. Ella sabía y aún así decidió arriesgarse. Dios está levantando una generación que dé prioridad al reino y no a sus propias vidas. Gente que no diga no puedo, no tengo tiempo, se me complica. No, eso no hace parte del vocabulario de gente del reino. Gente del reino se pregunta, si dice necesitamos tal cosa, la única pregunta que hace es ¿cuándo y dónde? Gente del reino no se queda diciendo no puedo, me complica, hoy no. Gente del reino está apta y dispuesta porque entiende que la necesidad del reino es prioridad, porque ese mundo todo va a pasar y ¿sabe la única cosa que va a quedar? El reino. Gente del reino toma posición. Gente del reino, generación del reino, no queda con esa cosa, no tengo tiempo, no puedo, mañana, después. No, es ahora, lo que se pide se hace, ¡pum! Gente del reino. Dios está levantando una generación así, de gente realmente dispuesta. Gente del reino atiende convocatorias que son bajadas del cielo, aunque no estaba prevista. Gente del reino es gente que no mira hacia atrás. Y un gran ejemplo, y la única ilustración de esa meditación de esa noche, es la vida de Mateo. Yo tengo una admiración muy grande por Mateo, porque a veces yo me pongo a pensar, ¿qué pasó después? Porque Mateo estaba sentado en la colectividad de impuestos, trabajando. Pasó Jesús, lo miró y dijo, tú. Y miró y dijo, ¿qué? Vamos. Él dejó todo y se fue. Si había un portafolio, yo creo que dejó abierto, ¿viste? Dejó todo y fue. Él, bueno, espera que, mira, faltan 15 minutos, ya llega el horario del almuerzo. Y voy, pero tengo que volver rápido, ¿viste? Porque tengo una hora de almuerzo nomás. No dijo él. Él fue. Él se animó y fue. Gente del reino no tiene excusas, tiene respuestas. ¿Y vos? ¿Cómo estás actuando? ¿Estás actuando como gente del reino? Amados, ese pasaje, esa historia de Esther, fue una historia muy que marcó mi corazón, quedó registrado en mi corazón, en el sentido de entender que era lo que Dios quería para nosotros. Y es llegado ese tiempo, hermanos. Necesitamos abrazar la misión que Dios nos dio para este tiempo. Y tenemos que convertirnos en gente del reino. Gente que trabaja todos para un solo propósito: servir al Señor, establecimiento de su reino en la tierra, así como cuando nosotros colocamos eso delante de Dios, sentimos realmente que el Señor nos decía, eso es. Fue una semana con muchas luchas, hermanos. Muchos problemas pasaron esta semana.
Ustedes no tienen idea de las cosas que pasaron. Mañana tenemos que arreglar algunas. Y yo pregunté al Señor, Señor, ¿por qué está pasando todo eso? Viene ese momento de crisis en que voy a mirar y decir, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué estamos viviendo eso? Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Y Dios dijo, porque ustedes como iglesias llegaron a donde están todas las iglesias del Río Tercero. Todas están así. Y yo quiero más. Yo quiero más de ustedes. Y ustedes necesitan romper en lo espiritual. Pero para romper en lo espiritual hay que ser gente del reino. Hay que estar dispuesto a todo. Hay que entregarse por completo. Hay que priorizar el reino. Agenda del reino es la prioridad. Todo pasa en segundo plano. Todo pasa en segundo plano. Nosotros estamos al borde del expiante. Sin ser ese fin de semana y el otro. ¿Quién tiene agenda del reino? Va. Yo estoy seguro que va. ¿Quién prioriza? Porque todos nosotros podemos decir, no, yo no puedo ir porque eso, porque... Pero sí, el reino es mi prioridad, todo pasa a segundo plano. Y yo quiero hacer lo que Dios quiere. Ese es un ejemplo. Hay muchas otras cosas más. Vamos a empezar a aprender otras obras. Hay personas que yo veo convocar, necesitamos ir. Gente del reino. Agarra y no lo suelta. No podemos más estar jugando de cristianos. Tenemos que tomar una posición seria. Como Martí tuvo que tomar una decisión seria en su vida. Nosotros tenemos que tomar la misma decisión y decir, yo estoy dentro y acá no me vuelvo más. Es tiempo que vos quemes tus naves. Conta-se que un gran general foi tomar um país lejano e quando chegou allá se deu conta que não ia conseguir ganhar. E sabe o que ellos hicieron? Que ele mandou hacer? Quemar as naves. E alguém lhe perguntou por que quemar as naves? Porque não havendo como volver, eles lutarão por suas próprias vidas. Por isso já conseguiram conquistar o lugar. Esse é tempo em que vai ter que tomar uma decisão nessa vida. Queimar sua própria nave. E decidir de acá, eu não vou mais. Eu quero ser gente do reino. Eu quero me meter de cabeça nisso. E viver o que Deus quer de mim. Que Deus sea realmente a prioridade máxima em minha vida. E tudo que Ele me pida, eu lo hago. Todo o tempo que Ele me exige, eu vou. E não mais poner outras excusas, porque sou gente do reino. Cierra tus ojos, quero orar.